Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Y hola? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Juan? Hola, Mario. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Hola, Marito? Eugenio. Hola Eugenio. ¿Cómo te Hola, va? buenas tardes Juan. Hola, hola. ¿Qué tal? Eugenio, un gusto, Eugenio. Gracias. Bien, querido, bien. Gracias. A usted, a usted, a usted. Ya vamos a comenzar un ratito más. Teníamos 90 personas inscriptas, así que esperamos un ratito más y empezamos. Ya estamos en las 50 y casi 60 personas ya conectadas, así que ya empezamos. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces. Le damos la bienvenida a todos los participantes, a los asociados de SEMPRA y FAMSA. Se encuentra presente Eugenio Zanarini, al cual también saludos, Eugenio. Muchas gracias por asistir. Gracias, gracias a vos. Le agradecemos también a todos nuestros asociados y a nuestros invitados, y muy especialmente a Alicia Ferreira Maya, que es la expositora de hoy. También le queremos agradecer a Jorge Piva y a Miguel Troise, que hicieron justamente el contacto con nuestra expositora. Y solamente una pequeña introducción, que es la explicación de por qué estamos haciendo estos encuentros conjuntamente con FAMSA, y es porque más allá de la idea de la divulgación, estamos interesados en concientizar, en primera instancia, que estamos ante problemas muy importantes y desafíos muy grandes. Le interesa mucho a Barbagallo, a mi amigo Gabriel Barbagallo, a veces comentar una anécdota que es muy aleccionadora. Dice que cuando le preguntaban a Rodolfo Rani, el actor, qué es lo que más había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, él dijo la posguerra. O sea que evidentemente a los sufrimientos que estamos encontrándonos, al estrés que tiene nuestro sistema de salud, el estrés que va a venir después de la pospandemia puede ser muy importante.
Y hay problemas estructurales que están relacionados, por ejemplo, con el alto costo, que de acuerdo a las proyecciones, el alto costo, de acuerdo a su tendencia y crecimiento, en el año 2030 va a ocupar y gastar el 100% de los recursos. Menos del 4% de la población de la Seguridad Social va a consumir el 100% del recurso. Por lo tanto, el 96% de los beneficiarios no podrán recibir servicio. Quiere decir que son temas de urgente resolución, esta tendencia de legislar por enfermedades, la incorporación de nuevos tratamientos, de nuevas enfermedades a la cobertura, va a llevar inevitablemente a la destrucción del sistema y a su desfinanciación. Así que la idea fundamental es concientizar. Por supuesto que todos tenemos clara idea de lo que está sucediendo, pero creo que debemos hacer un acto de foco en estos temas, de concentración en estos aspectos, y segundo también dejar claramente expresado que necesitamos el Estado. Necesitamos al Estado como reasegurador, porque es quien tiene la escala. Lo necesitamos como regulador, porque indudablemente alguien debe fijar las condiciones, las reglas de juego, y lo necesitamos también como concentrador, por su capacidad de poder convertirse en un gestor de compras de estos productos que en forma concentrada se pueden lograr economías muy importantes para nuestro sistema. Así que en este sentido, yo creo que estas no son, digamos, charlas solamente para el conocimiento y el aprendizaje de otras experiencias, sino para la incorporación de estas experiencias a la acción concreta y para estar convencidos que es posible generar estos mecanismos de protección del sistema y que esos mecanismos han sido ensayados y probados en otros lados y que con éxito. Así que, aunque han habido sus dificultades y sus tropiezos, que creo que nos van a también poner en conocimiento de las amenazas que tienen este tipo de emprendimientos. Pero bueno, es una experiencia muy importante y creemos que puede sernos de utilidad. Le voy a pedir a Juan Pivetta, presidente de FAMSA, que por favor presente a nuestra invitada. Bueno, gracias Ricardo. Bienvenidos a todos. Especialmente muchísimas gracias a Alicia. Les cuento también y agrego a lo que decía Ricardo, que hace poquito compartimos con SEMPRA un proyecto de investigación que hicimos desde FAMSA con la Universidad de Salud y justamente con Mario Glan, que está presente, y Sergio Del Prete, que entiendo también tiene mucho vínculo con Alicia. Presentamos un proyecto de investigación que se ha trabajado en forma conjunta, lo trabajó la universidad, el proyecto de investigación por pedido de FAMSA, respecto justamente a la creación de algún fondo especial para el alto costo y baja incidencia o para patologías de alto costo de alta complejidad. Así que hace muy poco hemos estado trabajando, inclusive compartiendo con SEMPRA, así que también en el marco de todo este proceso de investigación es que nos pareció muy importante la presencia de Alicia y que nos cuente su experiencia. Alicia es doctora en medicina, especialista en administración de servicios de salud de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Fue directora general del Fondo Nacional de Recursos y ex gerenta general de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. También se desempeñó como gerente asistencial y directora de División Evaluación y Control Asistencial en distintos periodos. Directora de la División Sistema de Información del Ministerio de Salud Pública desde el 2005 hasta el 2010, y en lo que tiene que ver con la docencia, a cargo de la Diplomatura de Sistemas de Información Gerencial aplicadas a la salud en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y Facultad de Medicina del Centro de Posgrado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Así que Alicia, muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a escucharla. Alicia nos va a contar toda su experiencia, las experiencias que han tenido.
Les sugiero que quienes quieran ir anotando preguntas las pueden hacer a través del chat. Nosotros vamos a ir tomando esas preguntas y al final de la exposición de Alicia vamos a primero a dar respuesta o a plantearle a Alicia las preguntas que ustedes hicieron por chat, y una vez finalizada esa prioridad de las preguntas por chat, podremos abrirlo a otras interpretaciones, preguntas que ustedes quieran hacer. Así que, Alicia, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a FAMSA siempre por la invitación para contarles un poco la experiencia de Uruguay en esto de las coberturas de alto costo. Yo siempre, bueno, a varios de ustedes los conozco en las veces que he ido a Buenos Aires o a la Argentina en general o han venido acá, y yo siempre digo que tanto en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud nuestro, que empezó en el 2007, como incluso en la reactivación del Fondo Nacional de Recursos, ahora vamos a ver cómo fue eso, el apoyo de técnicos y profesionales argentinos para nosotros fue especial y fue fundamental, o sea que realmente hemos tenido siempre un intercambio de saberes, de experiencias y sobre todo de consultorías, y nosotros en Uruguay estamos realmente muy contentos de que haya sido así, y por lo tanto orgullosos de poder presentarles a ustedes cuál ha sido nuestra experiencia. Yo voy a compartir entonces la pantalla, porque voy a hacer una pequeña presentación. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Sí, Alicia, se ve. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que en general yo hago es presentar al Uruguay. Ustedes lo conocen bien, somos vecinos y hermanos, pero somos un país muy, muy pequeño, somos del tamaño de una provincia de ustedes, y los últimos números muestran que Uruguay ha mejorado mucho en lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano, con el PBI per cápita, y ha reducido su mortalidad infantil, que es uno de los indicadores importantes. Y esto tiene que ver con la creación en el 2007 del Sistema Nacional, tiene que ver en parte, ¿no? Porque obviamente no es todo, pero con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se creó por ley, por varias leyes, y estos son algunos de sus principios rectores. El financiamiento del sistema, en un esquema muy simplificado, es así. Es un modelo apoyado en Bismarck, un modelo bismarckiano, al decir de Torres, porque está basado en la seguridad social. Hay aportes a un Fondo Nacional de Salud, pero ese Fondo Nacional de Salud no es suficiente para pagar las cápitas y las metas a los prestadores, entonces hay aportes y hubo aportes de rentas generales, y acá entonces está el Fondo Nacional de Recursos, que es al que yo me voy a referir, que recibe del Fondo Nacional de Salud, recibe de rentas generales y también recibe este gasto de bolsillo. ¿Cómo es la situación en Uruguay? Es muy parecida a todos los países que tienen sistemas de cobertura universal, ¿no? Es decir, hay este círculo rojo muestra las tecnologías sanitarias y registradas en el país, es decir, lo que hay en la Argentina hace ANMAT. En Uruguay se está para la creación de una agencia reguladora, pero todavía eso no está. Pero bueno, es el Ministerio de Salud Pública hoy que registra. Y entonces, por dentro de ese círculo rojo está el Plan Integral de Atención a la Salud, que es un listado explícito de procedimientos y medicamentos, es un poco como el PMO de ustedes, tiene algunas diferencias, pero básicamente es un listado de niveles de atención que deben cumplir los prestadores, y también un catálogo de prestaciones y medicamentos, ¿no? También integra el formulario terapéutico de medicamentos. Y acá está entonces todo lo que tienen la obligación de brindar los prestadores integrales. Y dentro de ese círculo azul está
lo que financia el fondo, ¿no? Son procedimientos y medicamentos financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Todo lo que está en el círculo azul, entonces, es lo que están obligados a brindar. La brecha que queda entre el círculo rojo y el círculo azul es la judicialización en Uruguay, que es menor que en muchos lugares, menor que en Argentina, que en Colombia, que en Costa Rica, pero sí es una situación que nos preocupa muchísimo porque obviamente hay una parte de tecnologías que están disponibles en el país, medicamentos, que no están dentro de la cobertura universal. Una de las características de esta cobertura universal, seguramente no, digo, es una de las diferencias tal vez con el PMO, es que esto que está acá es lo que está financiado por el Estado. Es decir, las instituciones tienen la obligación de brindarlo a los pacientes porque tienen el financiamiento calculado a través de los cálculos correspondientes, de que esto los prestadores lo tienen financiado. De hecho, cada vez que se incorpora algo nuevo al PIAS o al formulario terapéutico de medicamentos, hay un cálculo de cuánto se debe subir la cápita o cuánto se debe subir la cuota del fondo para poder asumir esa nueva incorporación. Entonces, como les decía, les voy a contar un poco la historia del fondo, que es un organismo muy viejo, porque empezó en el año 1980, fíjense, en plena dictadura militar en Uruguay. Sin embargo, se creó esto a través de un decreto de ley, que en realidad lo que se creó fueron los institutos de medicina altamente especializados. Había un grupo de médicos, de especialistas en cardiología, en traumatología, en nefrología, sobre todo esas tres, que trajeron alta tecnología a Uruguay y había que financiarla. Entonces se les ocurrió, junto con el ministro de Salud de la época, decir, bueno, vamos a crear un fondo que tenga varias formas de ingresar, pero varias formas de financiarse, pero sobre todo que sea universal. Es decir, la forma de que se pudiera financiar es que todos tuvieran acceso, y entonces las personas que en ese momento pagaban en Uruguay en ese momento había prepagas, sobre todo, prepagas y hospitales públicos, ¿no? Pero las prepagas pagaban, el afiliado pagaba una cuotita, que era chica, para ese fondo, y se aseguraba de los procedimientos de alto costo. Y para los públicos era el Ministerio de Economía y Finanzas que transfería los fondos para esto. Entonces, realmente funcionó muy bien. De hecho, en 1993, cuando ya en democracia se derogó ese decreto ley, pero la ley lo estableció como persona pública no estatal. Perdón. Veníamos muy bien, porque toda la gente, todos los ciudadanos en Uruguay tenían derecho a las diálisis, a las cirugías cardíacas, a los marcapasos, a las prótesis de cadera, totalmente gratuito. Realmente era una cosa maravillosa. Pero ¿qué pasó? En el 1998 empezó un déficit creciente, un atraso en los pagos, empezaron a aumentar progresivamente, venían aumentando progresivamente los actos médicos, y entonces el fondo quebró financieramente. Es decir, los aportes que tenían, que recibía el fondo, tanto de las cuotitas de los afiliados como de los Ministerio de Economía, no daban para cubrir ese enorme crecimiento de actos, y los IMAE además ponían ellos sus aranceles. Después, en realidad, por ahí el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, no puede ser, vamos a negociar los aranceles, le vamos a pagar por cada cirugía tanto, por cada angioplastia tanto, pero aún así la demanda creciente y sin controlar. Es decir, pasaban cosas como que por ejemplo, los traumatólogos, una paciente porque en general son viejitas, que se caía, se fracturaba la cadera, estaba con una situación de demencia ya, posición fetal, pero el traumatólogo decía, bueno, no, pero se cayó, hay que ponerle una prótesis, vamos a ponerle, la indicaba y el fondo pagaba. O personas que estaban con
con enfermedad cardíaca, pero a su vez con un neoplasma terminal que tenía una expectativa de vida de 2 meses, y no, pero igual le tenemos que cambiar la válvula, o le tenemos que cambiar o destapar las coronarias, vamos, y entonces hacían la operación, entonces, y el fondo pagaba y pagaba y pagaba, y entonces ocurrió esa situación. De hecho, las consultoras internacionales y nacionales también que se contrataron, una de ellas era una argentina, como les decía, Mercer, que dijo el modelo del fondo está agotado, la situación es crítica, incluso una cosa que puso fue que el crecimiento corresponde a un aumento descontrolado, más que a factores hemoepidemiológicos. Entonces, ¿qué pasó? Entramos en la segunda etapa, en el año 2000, que se empezaron a implementar algunas de las recomendaciones, se fortaleció el equipo técnico del fondo, incluso en el 2005 se incorporaron los medicamentos, recién ahí se incorporaron los medicamentos, habían empezado a aparecer el rituximab, el trastuzumab, el interferón, en fin, el bevacizumab, varios medicamentos el imatinib, que eran de alto costo, alto precio. Los prestadores integrales en ese momento no autorizaban, los hospitales públicos a veces sí, a veces no. Entonces, al presidente de la época, que era Tabaré Vázquez, se le ocurrió que, ya que estaba el Fondo Nacional de Recursos, podía, además de las prestaciones estas, encargarse de los medicamentos. Y así ocurrió, se empezaron a comprar medicamentos por el fondo. Y después ya en el 2007, cuando se incorporó el Sistema Nacional Integral de Salud, se incorporó el fondo como, entonces, una especie de reaseguro de todos esos medicamentos y procedimientos de alto costo. Algunos de ellos no eran de alto costo, de hecho, yo qué sé, el cateterismo cardíaco ya no es de alto costo, incluso las diálisis, y bueno, y algunos de los medicamentos tampoco, pero bueno, fueron quedando en el fondo porque claramente para un Estado controlar centralizadamente el financiamiento de las prestaciones es más eficiente que distribuirlo entre 40 prestadores como tenemos nosotros acá, ¿no? Y algunos prestadores con muy pocos afiliados, el pool de riesgo de repente no les da para financiar estos pacientes, entonces bueno, se fue concentrando. Y algunas de las recomendaciones de las consultoras y las medidas, fíjense, fue que había que proyectar la incidencia de las patologías cubiertas, ¿no? A partir del análisis de la estructura, posibles tasas de uso. Evaluar y seleccionar qué tecnologías se iban a incorporar a la cobertura a través de criterios de costo-efectividad, y asegurar que el número de actos y gastos guarden relación con el ejercicio correspondiente. Es decir, buscar la forma de que lo que se proyecta esté vinculado con lo que se va a producir, en realidad a pagar. Y la última etapa, que es la de ahora, lo que les decía, ¿no? En el 2007 el Sistema Nacional Integral de Salud reconoce al fondo como un financiador paralelo al FONASA. Es decir, al principio en realidad quienes crearon el Sistema Nacional Integral de Salud lo que pensaron hacer fue fundir el Fondo Nacional de Recursos en el FONASA, como hay en todos los países europeos. En general, la mayoría de los países desarrollados no tienen un Fondo Nacional de Recursos, lo que tienen es un fondo, ya sea estatal o de la Seguridad Social, y financian todo. Por ahí algunas cosas las sacan, como algunos medicamentos neoplásicos o los trasplantes, pero en general lo demás se distribuye. Acá se pensó hacer lo mismo, pero después se empezó a ver que era muy eficiente mantener un financiamiento centralizado, sobre todo por el control que se hacía y que se hace en el Fondo Nacional de Recursos. Es decir, el control de la demanda, que ahora lo vamos a ver, es fundamental, es la clave para mantener el equilibrio económico-financiero del fondo y el acceso a las prestaciones. Entonces, ya después se consolidó, ¿no? Y se aprobó un decreto en el año 2017 que fue fundamental, ahora después lo vamos a ver, que es la obligación de que cuando se incluye un medicamento, un tratamiento, sea cual sea, tiene que haber un impacto presupuestal antes. Y según si se puede asumir el impacto presupuestal, se incorpora, si no, no se incorpora. ¿Ah?
¿Qué es hoy el Fondo Nacional de Recursos? Bueno, es un seguro público universal, complementario al Seguro Nacional de Salud, como les decía, y cumple estas funciones de reaseguro. Es una persona pública no estatal. Eso le permite comprar y negociar como un organismo privado. No le exige al fondo hacer licitaciones públicas y cumplimiento. Obviamente tiene que cumplir con rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, porque todos sus fondos son públicos, es decir, el fondo el origen de los fondos es público, pero el fondo puede comprar prestaciones sin tener que hacer todos los trámites, y por lo tanto puede negociar precios. Y bueno, y estos que ustedes ven acá son los que conforman la comisión honoraria, sobre todo es el Poder Ejecutivo, quien tiene 5 miembros, y 4 miembros tienen los prestadores de segundo orden, o sea, lo que vendría a ser FAMSA y SEMPRA en Uruguay, son los que conforman la parte privada, digamos, del fondo. Este es el presupuesto del año pasado. Como ustedes ven, el 80% son ingresos de las cuotas FONASA, el 12% renta general, o sea que el 92% del Fondo Nacional de Recursos proviene del Estado, del Tesoro Nacional. Porque de hecho este 80% que viene del FONASA en realidad viene del Tesoro Nacional, ¿no? Porque el Fondo Nacional de Salud, todo lo que recauda lo vuelca en los prestadores. Y este es el gasto, ¿sí? La ejecución del gasto es esta, es un 82% en estos procedimientos que yo les decía, que ahora lo pueden ver en la web, en realidad, cuáles son las cosas que financia, y un 15% en medicamentos de alto costo. Y estos son los últimos trimestres, fíjense el equilibrio que ha tenido el fondo en los últimos años. Ha venido creciendo obviamente el gasto, pero también crece el ingreso, y esto es como fundamental, ¿no? Es decir, a medida que crece el gasto, el ingreso tiene que crecer en forma paralela, porque si no, obviamente aparece el déficit. ¿Cuál es el modelo de cobertura de las prestaciones? El fondo antes, como vieron, lo único que financiaba era los IMAE, y después que lo sigue financiando, pero cada vez, ahora desde el 2004 en realidad no se autorizan nuevos IMAE, el modelo ahora es pagar a centros de referencia, bueno, los medicamentos de alto precio. Esto es lo que les decía, es decir, cada vez más el fondo lo que está haciendo es, el Ministerio de Salud, es creando centros de referencia nacional para determinadas patologías de alta complejidad, y que el fondo, por ejemplo, el centro de quemados, un centro de trasplante, porque ¿qué pasaba? Una de las causas del fracaso que se vio en el Fondo Nacional de Recursos en los años 90 fue porque los IMAE crecían como hongos. Es decir, era como la gallina y los huevos de oro, ¿no? Es decir, había un grupo de médicos que estaba dentro de una institución, de una prepaga, o de una mutualista, y decía, vamos a poner un IMAE, yo qué sé, de cirugía cardíaca, y entonces cobramos, o un IMAE de prótesis de cadera. Entonces, los IMAE son 60 hoy, con los centros de diálisis. Hay 6 IMAE para poner, para hacer cirugía cardíaca, que no tienen, en un país chiquito como Uruguay, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, se dejó de lado este tema de los IMAE y se está con esto de los centros de referencia. Y lo último, que es una cosa que en realidad se creó por ley, que eso no había pasado nunca hasta ahora, pero bueno, pasó, que el Parlamento resolvió que el fondo tenía que financiar la fertilización asistida. Ahí la fertilización de alta complejidad, ¿no? Ahí yo sé que en Argentina también está incorporada en el PMO, pero acá lo que pasó fue que por primera vez se lo obligó, si se quiere, al Fondo Nacional de Recursos a financiar algo que no estaba financiado. Es decir, que no había tenido este proceso obligatorio de primero asegurar el financiamiento y después incorporar la prestación. Acá se incorporó la prestación y increíblemente, son esos errores que ocurren, que no se pensó en el financiamiento. Entonces, es la única técnica en el Fondo Nacional de Recursos que tiene copago. Es decir, para hacerse un tratamiento de fertilidad
de alta complejidad, la pareja tiene que hacer una declaración jurada de ingresos y se le cobra un copago, pero vinculado a esos ingresos. De hecho, hay una franja por debajo de la cual la pareja no paga nada, si es gratuito, y a medida que la pareja tiene ingresos más altos, paga copagos más altos. Es lo único que paga copago. Bueno, acá están las técnicas y los dispositivos, esto está en la página web, así que ustedes lo pueden mirar. ¿Cómo es el procedimiento entonces de incorporación de nuevos tratamientos? Y acá está lo que les contaba, ¿no? El decreto del 130-2017, que lo que establece es la forma en que se incluye. Yo igual les puse cómo se incluyen los medicamentos en los prestadores, es decir, los medicamentos de bajo costo. Fíjense que dice, en el anexo A van a estar todos los medicamentos sin protocolo, sin nada. Pero en el anexo B se incluyeron medicamentos y productos afines que los prestadores deberán brindar a sus beneficiarios según protocolos de cobertura. Es decir, ya se empezó a decir, bueno, los prestadores que están regulados por el Estado tienen la obligación, sí, de brindar, yo qué sé, un medicamento, no sé, para la diabetes, pero tiene que estar protocolizado. Es decir, el paciente tiene que entender que, y el médico, en realidad es el médico, que tiene que decir, lo puede indicar según este protocolo. Si está fuera de protocolo, en realidad el prestador no tiene la obligación de... Vieron que en Uruguay está junto, ¿no? El asegurador y el prestador son una sola organización. Entonces, el asegurador y el prestador saben que tienen que brindar ese medicamento bajo ese protocolo. Y después, bueno, como lo del Fondo Nacional de Recursos es igual que siempre. Pero fíjense cuáles son todos los pasos que deben ocurrir previamente a que se incorpore un medicamento al anexo B del FTM, los del Fondo Nacional de Recursos. Primero tiene que haber un informe técnico que muestre la mayor evidencia, tiene que haber un informe de evaluación económica, es decir, estudios de costo-utilidad o costo-efectividad, o incluso minimización de costos, algunos de ellos. Después tiene que haber un informe de impacto presupuestal realizado por el fondo, que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, el protocolo y, bueno, y informe favorable. Es decir, lo que hace el fondo es decir, bueno, vamos a incorporar, yo decía, ahora que se incorporó el pembrolizumab para la primera inmunoterapia para el cáncer de mama, el cáncer, el melanoma. Bueno, antes de incorporarlo, primero obviamente además se negocia el precio con el proveedor, pero además se calcula, se proyecta a través de un software que tiene el fondo, cuál va a ser el gasto en los próximos años. Y entonces se le dice al Ministerio de Economía, bueno, si se quiere incorporar este medicamento, la cuota del fondo, que hoy está en unos $8 por persona, más o menos, la cuota tendrá que subir, yo sé, un 1%. El Ministerio de Economía y Finanzas dice, bueno, está bien, vamos a aumentar la cuota de ese 1% para poder cubrir esta nueva incorporación. Y así es como se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el fondo el análisis de impacto presupuestal? Primero define la hipótesis, ¿no? Las variables, es decir, se hace todo un estudio que a veces es muy difícil de hacer, porque fíjense que, bueno, en Uruguay es difícil, en Argentina, no sé, debe ser muy, muy difícil, pero calcular cuántas personas van a recibir ese medicamento, durante cuánto tiempo, qué dosis, qué línea de tratamiento, en fin. Entonces, lo que se hace es utilizar un software que se llama STEMSIM, que lo que hace es trabaja con modelo estocástico y distribuye estos medicamentos según el tratamiento, ¿no? Se hace una simulación de eventos discretos. Esto es lo que saca el programa, que es una cosa muy difícil de entender, pero simplemente les puse para que vean el programa informático. Lo que va mostrando esto fue para mieloma múltiple, porque además cuando hay 2 medicamentos o más, por ejemplo, el mieloma era el bortezomib y la lenalidomida, hay que calcular, según los pacientes, cuándo reciben el bortezomib, cuándo la lenalidomida, cuándo se van a hacer el trasplante de médula, que también lo financia el fondo. Es decir, es una proyección de una enfermedad, del tratamiento de una enfermedad a través de determinadas tecnologías que financia también el fondo para calcular, de acuerdo al número de pacientes, cuánto se va a gastar. Y fíjense esto, que es una proyección que hizo el fondo para varios tratamientos. Esto acá, que se dispara como una flecha hacia el cielo, son los medicamentos para la artritis reumatoidea, para la espondiloartritis. Esta fue la proyección
que se hizo. Y esto acá abajo son los cánceres, ¿no? Porque obviamente los tumores malignos, los pacientes reciben la medicación y fallecen, lamentablemente nada cura. Acá no está la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia tiene más tiempo de sobrevida, pero acá están los medicamentos, los biológicos comunes. Entonces la meseta del gasto se logra antes, pero en esto no. Y acá, esto no, porque los pacientes con artritis y espondiloartritis empiezan a recibir la medicación y siguen, no, solamente crecen. La meseta se alcanza mucho después. Sin embargo, y acá viene una cosa que les voy a comentar rápidamente también después, esta curva así, que en realidad es como es un crecimiento de este tipo, se logró bajar, achatar, bueno, porque a través de los esquemas de riesgo compartido de los medicamentos. Yo después les voy a contar. Entonces, lo otro que les quería contar es cómo se hizo y cómo se hace el control de la demanda, ¿no? El fondo tiene estrategias de corto y mediano plazo y estrategias de largo plazo. Las de corto plazo son las normativas de cobertura financiera, que les contaba, la evaluación de los pacientes, es decir, ¿se acuerdan que les conté que antes el traumatólogo indicaba una prótesis en alguien que estaba en una posición fetal y con una demencia ya avanzada? Bueno, ahora no pasa eso, obviamente, en parte porque hay un médico evaluador contratado por el fondo que va al domicilio del paciente o hasta donde está internado y le hace toda una historia clínica para ver si ese paciente realmente tiene posibilidad de recibir una prótesis de cadera y utilizarla y sobrevivir, en fin. Entonces, eso realmente fue fundamental, que de vuelta, fácil de hacer en un país chiquito como el nuestro, seguramente allá sea muy, muy difícil. Pero bueno, es lo que la pendiente de la curva de aumento de las prestaciones se estabilizó y bajó cuando se implementó esto. Porque claro, ya había casos en los que se negaba la prestación y el médico en realidad no podía protestar, ¿no? Porque claramente era así. Lo otro interesante también que se incorporó es la segunda opinión. Se hace un ateneo médico que lo que hace es, en el caso de las prestaciones, analiza los casos dudosos, porque en medicina todo es dudoso, siempre hay zonas grises, ¿no? Es más, son muchas las zonas grises. Por más que no tenga un protocolo, eso ustedes lo saben, un protocolo súper estricto y con el explícito que si el paciente tiene esto, no podrá, no sé qué, y debe tener esto, siempre hay casos que se salen de los protocolos, entonces hay un equipo de profesores de facultad, gente de la academia, que analiza caso por caso. Fíjense que acá, nosotros para algunas prestaciones, nosotros no, yo no estoy en el fondo, pero acá para algunas prestaciones el fondo contrata profesionales argentinos. En Argentina, ¿por qué? Porque en Uruguay todos los que saben hacer la técnica están trabajando en los IMAE. Entonces, no pueden ellos mismos decir, no, a este le corresponde, no. Entonces, hay algunas de ellas, por ejemplo, para los cardiofibriladores, en fin, hay otras cardiológicas también, que lo que contratamos a argentinos porque no están involucrados y entonces nos pueden decir con objetividad, no, miren, esto acá no, esto acá sí. Para los medicamentos, la segunda opinión siempre es decir, hay un grupo de médicos de la academia también, que lo que hacen es analizar la solicitud y analizar la historia clínica y todo, y le recomiendan al fondo, sí, no, hay que aumentarla, hay que brindar más información, no, sí, en fin. Son recomendaciones. ¿Y qué pasa con eso? Fíjense una cosa. Esos médicos la mayoría son profesores de facultad. Entonces, como los que indican el medicamento para el cáncer o para la artritis o para las enfermedades que el fondo brinda, son, en general son o grado 3, grado 4, son médicos en general, les es difícil contradecir a alguien que tiene un nivel académico mayor, es decir, que tiene un estatus mayor, con lo cual eso es lo que ha llevado a que prácticamente no tengamos no haya ningún amparo por una medicación no autorizada por el Fondo Nacional de Recursos. Es como que aceptan que no esté autorizada. Sí hay amparos por medicaciones que no están.
Bueno, después se hace una evaluación y seguimiento de los IMAE. Hay un trabajo muy interesante de seguimiento y resultados por investigación de la vida real, y esto es porque el fondo tiene además un sistema de información muy potente con todas las variables, y entonces puede hacer seguimiento de vida real. Estas son las normativas, están en la web, de hecho son auditadas por el IEX de Argentina, es nuevamente una contribución de ustedes, y después está esto que es el estándar de evaluación y seguimiento de los IMAE. Todo esto está publicado también en la web. Y acá está esto que yo les decía, es decir, los trabajos de investigación con datos de la vida real. Y fíjense que es interesante cómo una investigación científica puede llevar a una mejora en la eficiencia. Dentro de todos estos estudios, acá hay más, hay uno que les quiero mencionar especialmente, que es la evaluación del tratamiento del cáncer de riñón metastásico. Perdón, voy a volver para atrás. ¿Qué pasó con esto? El cáncer de riñón metastásico, a medida que se fueron incorporando medicamentos, incorporó dos medicamentos que son el sunitinib y el pazopanib, ¿no? Además tiene el sorafenib, pero esos dos son los que tienen además similar eficacia. ¿Qué pasó? El precio del sunitinib se mantuvo alto y el precio del pazopanib empezó a bajar, entre otras cosas, además, obviamente porque entró un genérico, y entonces lo que hizo el fondo fue basarse en un estudio internacional, que fue el estudio COMPARS, que comparó la eficacia entre ambos medicamentos, y después hizo un estudio de investigación de vida real con todos los pacientes, porque en Uruguay, si bien somos pocos, el 100% de los pacientes que precisan esta medicación están en el fondo, o sea que tenemos la totalidad de pacientes. ¿Cuántos de los pacientes, cómo había sido el resultado con el pazopanib, cómo había sido el resultado con el sunitinib, con algunos indicadores, bueno, eso no voy a explicar todo el estudio, pero lo que ocurrió fue que se vio que en nuestros pacientes pasaba lo mismo que en el estudio COMPARS. Entonces, ¿qué hicimos? Se modificó la normativa de cobertura y se dijo, de ahora en más, para un primer tratamiento, el médico solo puede indicar pazopanib. Si quiere indicar sunitinib, deberá justificarlo y fundamentarlo bien. ¿Por qué? Porque la evidencia científica muestra que ambos medicamentos tienen la misma eficacia. Bueno, y después lo otro, que es más o menos lo último que les voy a mostrar, es la negociación de precios, cómo hace el fondo con los IMAE y con los medicamentos. Y dentro de esta negociación de precios, les voy a comentar específicamente algunos acuerdos de riesgo compartido. El fondo ha hecho lo que se llaman acuerdos de riesgo compartido inverso. ¿Por qué? Porque en general los acuerdos de riesgo compartido, los risk sharing, empezaron siendo acuerdos con la industria que lo que hacían era, si al paciente le va bien, hablando en términos coloquiales, ¿no? Si al paciente le va bien, el financiador se hace cargo. Si el paciente no tiene los mismos resultados que muestran los estudios pivotales, la industria se hace cargo. Y el fondo hizo al revés. El fondo hizo un acuerdo de riesgo compartido financiero. Dice, si al paciente le va bien y sobrevive más que los estudios pivotales, la industria se hace cargo. El fondo lo que va a pagar es solo hasta la sobrevida libre de progresión que mostró el estudio pivotal. Después, si el paciente le va bien, lo paga la industria. Entonces, el fondo lo que hace con eso es tener una proyección clara de que va a recibir, por ejemplo, que va a pagar esa medicación por 12 meses, porque lo que muestra, eso es un ejemplo, ¿no? Después también para la adherencia, acá también es un acuerdo al revés. Si el paciente cumple con toda con todo el protocolo de tratamiento, ¿no? Esto es en un inhalador para la hipertensión pulmonar. Es el laboratorio el que le paga todas las dosis extras. Si el paciente recibe menos dosis, bueno, el fondo lo paga, algo así. Y después lo otro que se hizo en los últimos años, que yo por lo menos personalmente creo que ha sido una de las grandes, de las buenas cosas que se hicieron desde el punto de vista estratégico, son los acuerdos tipo Netflix,
que se ha hecho con varios tratamientos, y ahí está lo que les contaba de la curva ascendente de las artropatías. Esa curva ascendente empezó a bajar porque se hizo un acuerdo de tipo Netflix con, con el laboratorio, y después se agregó otro más, en realidad con los 3 laboratorios que le venden al fondo medicamentos para la artritis reumatoidea, con AbbVie, con Pfizer, bueno, con todo lo demás, que es que el Fondo Nacional de Recursos paga, hace un contrato por 3 años, paga una cuota fija, es decir, fija en números no es una cuota que a los 6 meses aumenta un poco, pero está preacordado cuánto va a aumentar, independientemente del número de pacientes que haya. Y esto obviamente solo es posible porque hay una buena información epidemiológica, entonces se sabe cuántos pacientes van a entrar, cuántos pacientes van a subir, se sabe, no, se puede proyectar, entonces ahí existe esta posibilidad. Es más complejo, pero bueno, no, si no, no me dan el tiempo. Bueno, y después las estrategias a largo plazo, el fondo tiene programas de prevención, es decir, es obligatorio que cuando un paciente tiene una angioplastia después entre en un programa de tabaquismo, de control de tabaquismo o de control de la enfermedad, como forma justamente de que no repita. Obviamente el paciente se va y hace cualquier cosa y después infarta de nuevo, el fondo igual lo financia, no se hace esa cosa horrible que sería, no, vos seguís fumando, ahora jorobate, tenés que pagarte vos la angioplastia, no, eso no se hace, pero sí se trata de que los pacientes estén dentro de los programas de obesidad, en fin. Después está una comisión de educación que tiene el fondo y una mesa de diálogo con el Poder Judicial. Esto no funcionó, para serles sincera, no funcionó. Lamentablemente no funcionó. Estos son los programas de prevención que tiene el fondo, que también están en la web. Y después la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo, lo que se hace el fondo es cursos de capacitación en seguridad del paciente, en fin. Bueno, creo que me llevó más tiempo de lo previsto, pero traté de ir muy rápido para que, y después veo las preguntas que haya. No, Alicia, perfecto, perfecto en tiempo y además muy interesante, te agradecemos mucho. A ver, no ha habido preguntas todavía por el chat, por lo tanto abro la posibilidad, digamos, de las opiniones y las preguntas. Bueno, ahora ya dejamos de compartir pantalla, así que puedo verlos quizá la mayoría, así que adelante, las preguntas que necesiten. Somos 80 personas conectadas, ¿sí? Yo quiero, Alicia, perdón, no, sí. quiero antes de terminar a agregar una cosa, en realidad es un comentario que Juan mencionó, que la consultoría que hizo iSalud para la posible creación, para la creación de un fondo de reaseguro para el alto costo, yo lo estuve mirando, realmente a mí me parece que el problema es que, claro, es lo que decíamos, ¿no? Uruguay es un país que es como una provincia, es un país unitario, Argentina son varios países, y entonces ahí está parte la dificultad. Pero creo que es un proyecto que justamente es enorme toda la investigación que se hizo, las distintas estrategias, las distintas experiencias en el mundo, y después la propuesta es, yo lo que veía es que me parece a mí, por lo menos que es factible, es decir, no es una propuesta que puede quedar en un cajón, o que es teórica, o que es muy interesante desde el punto de vista académico, que lo es, pero que no se puede implementar. Yo creo que esta es factible, podría ser factible implementar, sobre todo obviamente si se mantiene el tema de la transparencia, la confianza mutua entre quienes administran el fideicomiso y las aseguradoras y los prepagas es fundamental, es decir, que haya esa confianza es fundamental y bueno, eso es lo que quería comentar. Bien, le voy a dar la palabra a Mario Blanc, después alguna pregunta de Ricardo López y después Javier Villarreal. Mario. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Alicia la intervención y, por supuesto, agradecer el último comentario porque me involucra directamente junto con Sergio del Prete.
Muy brevemente, voy a tratar de ser muy, muy breve, pero quisiera comentar esto. Las diferencias que existen entre Argentina y Uruguay son muchísimas. Probablemente el ejemplo más claro es que Alicia mencionó como ridículo que se incorpore un procedimiento o una prestación, dijo esa palabra, creo, sin haber previsto el financiamiento en relación a la ley de fertilidad, ¿no? En ese punto nosotros tenemos una enorme experiencia en incorporación de prestaciones, procedimientos o protocolos incluso, sin tener ningún tipo de cálculo, ninguna previsión presupuestal incorporada. Partiendo de esa diferencia, cuando nosotros hicimos esta investigación, teníamos en claro que la implementación de un Seguro Nacional de Salud en la Argentina, en la medida que la fragmentación del sistema no pueda ser resuelta y que la cobertura no se exprese en términos de equidad hacia el conjunto de la población como cobertura efectiva, no nominal, era imposible llevar adelante una idea de semejante magnitud. Entonces, el modo que encontramos de poder cumplir con esto que Alicia decía, de que fuera factible, era la implementación de una figura, de un fideicomiso que tomara a aquellas entidades que se incorporaran a ese fondo, no como un seguro nacional, sino como un fondo particular para las instituciones involucradas. Ahora, importante algo, no se trata de una cuenta exclusivamente, sino que incorpora, así como incorpora las potestades que Uruguay toma dentro del 130 para la decisión de un cuerpo colegiado que sea vinculante para las instituciones que lo integran, también al estilo de la cuenta de alto costo colombiana, toma la gestión de la procuración, que es lo que también hace el fondo. Un dato fundamental es no solamente el hecho de los recursos que se colectan, sino fundamentalmente el ejercicio de la capacidad monopsónica, el ejercicio del poder de compra, a través de la gestión de la procuración. Esto es crucial porque de lo contrario, los financiadores aparecemos simplemente como que se dice que sí o se dice que no, pero sin un porqué y sin imponer reglas dentro de un mercado. Un mercado que, como bien se decía al principio, dentro de muy poco tiempo, nos lleva puesto a todos. De manera que la fórmula que encontramos sí lo hacía posible, pero porque era vinculante para las instituciones que lo integraban, particularmente porque podían incorporar las prestaciones de base y hacer un seguimiento de algo que en la Argentina no existe para la población total, sino fragmentadamente, que es cuál es verdaderamente la tasa de uso que se verifica, y de esa manera poder tener un cálculo financiero que permita ir incorporando nuevas prestaciones y o modificando el valor de la cápita. Así que bueno, quería comentar eso y dejar como una pregunta solamente qué nivel de judicialización tiene el fondo y bueno, y cómo la van llevando con ese punto. Así que nada, muchas gracias. Sí, Alicia. Alicia, ¿querés contestar un poquito el tema del nivel de judicialización que existe en Uruguay? Sí, y hay otra pregunta que es sobre si la justicia resuelve o garantiza al paciente. El nivel de judicialización es importante tanto hacia el fondo, es decir, demandan al Fondo Nacional de Recursos, como también al Ministerio de Salud Pública. En general, las demandas van hacia los dos organismos, hacia el Ministerio de Salud Pública, que en definitiva paga el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, y hacia el Fondo Nacional de Recursos. Los demandan a los dos. Lo que está ocurriendo es que a medida que se incorporan nuevos, sobre todo con la inmunoterapia, ¿no? Ahora
Fíjense que el fondo incorporó el pembrolizumab para el cáncer de mama y el cáncer y el melanoma metastásico, y ahora el pembrolizumab está mostrando evidencia para una enorme cantidad de cánceres. Entonces, los pacientes, los médicos indican y obviamente reclaman, y la justicia falla a favor del paciente, porque en realidad el laboratorio Merck, que lo registró en Uruguay, sigue registrando estas nuevas indicaciones, y el juez dice, bueno, no, pero estas indicaciones están y hay evidencia, no sé qué. Es decir, es como imparable, ¿no? Eso es tan difícil que es terrible. Ahora, sin embargo, lo que ha ocurrido con el fondo, cuando se demandan los dos, a veces el juez falla solamente contra el ministerio y al fondo lo absuelve. Y el argumento de por qué al fondo lo absuelve es porque el fondo tiene sus normativas de cobertura financiera con todo un proceso de elaboración explícitas y publicadas y públicas. Entonces, hay jueces que dicen, bueno, sí, el fondo en realidad tiene sus ingresos, su fondo, su presupuesto está destinado para esto, y lo hacen explícito, y tienen una normativa y que dice. Acá el paciente tiene derecho, obviamente, a reclamar que le brinden ese medicamento de alto costo o ese tratamiento, pero vamos a reclamarle al Estado directamente, es decir, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Economía. El fondo, al ser una persona pública no estatal, a veces hay jueces que dicen, no, a ellos no les vamos no los vamos a demandar. No son muchos, pero algunos hay. Y en realidad esto de que la justicia le garantice al paciente todo. Los médicos en Uruguay realizan sus indicaciones y no... Es decir, es lo que yo les decía, la judicialización es sobre lo que está en la brecha entre lo que está incluido para comercializar o que está incluido dentro de las prestaciones y lo que está en el PIAS o en el FTM. A medida que se van incorporando esas prestaciones a la cobertura universal no hay amparo, porque aunque haya restricciones, es decir, aunque haya porque justamente hay como un acuerdo general de los médicos de que eso es lo que se financia. Porque pasó con el cardiodefibrilador en prevención primaria. Al principio había muchos amparos, después se incorporó, pero se incorporó en un acuerdo con los electrofisiólogos de cuáles son los pacientes que más se benefician, y de hecho se hizo una normativa de cobertura en acuerdo con los electrofisiólogos, y digo, bueno, y entonces ahora es cierto que todavía algunos amparos hay, pero hay muchísimos menos, porque a pesar de que se incorporó para algunos pacientes restrictivos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bien, bien. Gracias, Alicia. Hay una... Gracias. ¿Hola? ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, Eugenio, sí, Eugenio. Sí, Eugenio. Bueno, gracias, Alicia. Muy buena la charla. Un par de reflexiones, una sobre la judicialización. No somos uruguayos, somos argentinos, y todos los procesos de judicialización están muy aceitados en la Argentina, desde estudios jurídicos, organizaciones sociales, de familiares de enfermedades poco frecuentes, y realmente la posibilidad de que un juez nuestro acepte que una técnica o un grupo de profesionales altamente especializados le diga que no es muy difícil porque ni siquiera consultan. Los amparos salen en 3, 5 días sin ningún tipo de consulta previa. Este es un comentario. La pregunta es, mencionaste al principio que el fondo comenzó con aportes y contribuciones sobre los salarios y que tenía algo de un apoyo de rentas generales. Hoy, ¿cómo está? Esos $8 per cápita que mencionas, ¿quién los pone? Bueno, lo que pasó con la historia del fondo y el Sistema Nacional Integral de Salud fue así. Al principio, la ley, lo que dice el decreto de ley, dice que cada persona, desde el principio tenía que aportar esa cuota, una cuota en pesos que era baja,
y aquel que a través de sus mutualistas o a través de sus prepagas, es decir, la cuota de la prepaga o de la mutualista incluía, de hecho incluye, pero ahora cada vez son menos que están en esta situación, incluía una cuota que se llamaba cuota IMAE o cuota Fondo Nacional de Recursos para obtener el seguro. Y aquellos pacientes, aquellas personas que no estaban afiliadas a una prepaga o una mutualista, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía que pagar por ellos, exactamente el mismo monto que paga el privado. Eso nunca ocurrió, de hecho no ocurre ahora. Si recuerdan las diapositivas que yo les mostré, que actualmente los ingresos del fondo son un 80% del FONASA. Esos son los casi 3 millones de personas que están con el Seguro Nacional de Salud, es decir, que tienen un trabajo formal y tienen a él y a toda su familia incluida en el Seguro Nacional de Salud. Y después quedan unos 600.000 personas que no tienen trabajo formal, ni nadie de la familia, entonces los cubre la Administración de Salud, de Servicios de Salud del Estado. Por esos pacientes, si necesitan un tratamiento que es financiado por el fondo, lo que ocurre hoy es que el fondo le financia el tratamiento y el Ministerio de Economía y Finanzas le reembolsa al fondo lo que el fondo gastó. Pero exactamente. Es decir, es más un 3% por gasto de administración. Es decir, se atrasa un poco, ¿no? En general hay 3 meses de atraso, pero bueno, viene pagando. Y entonces el fondo gasta en ese paciente y después el Ministerio de Economía y Finanzas le reembolsa exactamente lo que, es decir, el fondo le factura al Ministerio de Economía y Finanzas y le dice, gasté esto, y el Ministerio de Economía y Finanzas le paga eso más un 3% de gasto de administración. Ese monto hoy es el 12%. Es decir, el 12% de los ingresos del fondo vienen por concepto de reembolso por pacientes ya tratados, ya gastados. Y después el 6% son personas que no tienen seguro, son muy pocas que no tienen seguro, que pagan a una prepaga en general o a un seguro privado, a Blue Cross, a Zoom, un MP, es decir, esos seguros privados que hay en Uruguay, le pagan la cuota, y lo que hacen es pagar la cuota fondo, que el valor es exactamente el mismo valor que le transfiere el FONASA al Fondo Nacional de Recursos por persona asegurada. Hay otra pregunta ahí que aprovecho para decir, es decir, del total que el FONASA recauda por concepto del aporte patronal y del aporte del trabajador y de lo que le brinda el renta general del total, el 7% se transfiere al Fondo Nacional de Recursos. Entonces, en grandes números se podría decir, bueno, el 93% se gasta en atenciones generales de todos los niveles de atención por los prestadores aseguradores integrales, y hay un 7% que es el alto costo. Ahí para ver si están evacuadas las dudas que creo que hizo Ricardo López y otro miembro que tenía que ver, otro participante que tiene que ver con el aporte de los privados. Si preguntaba si el aporte de los privados es el mismo que el aporte del Estado, y hay otro que pregunta de Ricardo López que hablaba sobre el monto mensual para el fondo y cuánto iba al FONASA. Creo que están evacuadas las sí, están contestadas. ¿Verdad? Están contestadas, perfecto. A ver, para continuar con algunas preguntas por parte de los asistentes, hay alguien que preguntaba si para el gobierno la salud qué lugar tiene dentro del ranking de prioridades. Esto seguramente tiene que ver con hacer alguna comparación con Argentina, ¿no? En Argentina hemos tenido, por lo menos el año pasado, la salud no era una cuestión de prioridad por parte de la sociedad argentina. Evidentemente, seguramente este año la salud, y a partir de lo que nos está pasando, debería tener, por lo menos, si yo no tengo datos estadísticos, pero debería tener una prioridad. Pero la pregunta es concretamente esa: ¿qué nivel de prioridad le da el Estado la salud como política pública? En Uruguay, por supuesto. Bueno, en Uruguay, cuando asumió el gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005, uno de sus caballitos de batalla, es decir, su reforma insignia,
además de algunas otras reformas, pero la reforma insignia fue la reforma del sistema de salud. La ley, hubo mucho trabajo puesto ahí, es decir, la ley que en el 2007 las negociaciones con los distintos actores fue enorme, y fue como el buque insignia del gobierno del Frente Amplio en el primer gobierno. Se avanzó todo lo que se avanzó, en el segundo gobierno se siguió avanzando, y en el tercer gobierno quedó ahí medio planchado, y bueno, y ahora estamos recién empezando un nuevo gobierno que más allá de que no es de la oposición, es decir, no es del Frente Amplio, en general reconocen todo el tiempo que el Sistema Nacional Integral de Salud, a pesar de que tiene 13 años de implantado, es muy valioso. De hecho, en la pandemia, el tener un sistema de salud como el nuestro es uno de los elementos que siempre se reconocen como una fortaleza para bancar la epidemia en el nivel que la tenemos. Así que creo que sí. Obviamente yo creo, si me preguntan a mí, que dicen si está conforme, no estamos conformes, creo que nadie nunca estamos conformes, sino sería detenernos. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Por ejemplo, uno de los pilares del modelo de atención de Uruguay era fortalecer el primer nivel de atención. Eso se logró un poco y en el sector público, pero realmente falta mucho para mejorar el nivel de atención. El hecho de que el médico de familia se eleve desde el punto de vista del nivel salarial tampoco ocurrió mucho, sigue habiendo muchos especialistas. Hay cosas que no. Quería aprovechar para contestar, que veo que dice, ¿qué población con los $8 se alcanza a cubrir? Se cubre a toda la población, a los 3.500.000 habitantes de Uruguay. Es decir, una persona, así esté en situación de calle, o sea, la persona más rica de Uruguay que precisa una prestación, una cirugía cardíaca, una valvuloplastia, un trasplante, de lo que sea, lo recibe sin pagar nada. La cobertura es absoluta. Eso pasa de vuelta, porque cuando se incorporan estas, es decir, no solo cuando se incorporan, ¿no? Lo que hace el fondo es una proyección cada año, lo que hace el fondo es proyectar cuántas angioplastias va a hacer, cuántas prótesis de rodilla va a poner, se van a poner, cuántos medicamentos para el cáncer va a comprar, es decir, proyecta todas las prestaciones y dice, bueno, de acuerdo a los precios que tenemos, de acuerdo a estos acuerdos que hemos hecho, de acuerdo al número de pacientes que va a haber, la cuota del fondo debería subir, y sube todos los años, no debería subir, en marzo un 0,3% y en agosto debería subir un 1%. Entonces el Ministerio de Economía dice, bueno, estamos de acuerdo, siempre hay pelea, ¿no? Obviamente no dice, bueno, siempre hay discusiones, pero lo que termina haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas es decir, bueno, está bien, hacemos eso. Entonces en marzo se aumenta un 0,3%, que para Uruguay es déficit fiscal, ¿no? El Fondo Nacional de Recursos, como es prácticamente rentas generales, es déficit fiscal. Cada cuotita que se aumenta pero es decir, se transformó de una manera tal que en realidad hoy recibe por cada uruguayo que esté asegurado esos $8, y por los que no están asegurados el fondo reembolsa, pero bueno, son pocos. El fondo no, el Ministerio de Economía, perdón. Bien. Hay una observación, no sé si se traduce en pregunta, que habla de la vigencia del artículo 4 del decreto. Yo le voy a pedir ahí que quien la ha formulado, que puede tomar la palabra, ¿no? Y preguntarla. Sí, yo... Urbani, sí. Sí, el tema en teoría está suspendido a partir de diciembre, cuando se dictó la ley de emergencia en el país. Estarían suspendidas las incorporaciones de nuevos medicamentos en el plazo de vigencia de la emergencia, pero nosotros tenemos desde el año 92, en la ley, en el decreto 150 que regula las funciones del ANMAT, la incorporación automática de cualquier medicamento que esté aprobado por la Agencia Europea, por la FDA, por Japón, Israel y una serie de países, y se incorporan en forma directa, sin ningún tipo de análisis de costo-beneficio, ninguna evaluación sobre si el medicamento aporta algo
o solo reemplaza. Y de esta manera, los jueces en la Argentina, si el medicamento está registrado por la ANMAT, casi en el 99% de los casos, yo realmente creo que el 100%, yo no he visto amparos donde un juez vaya para atrás con algo que esté aprobado por ANMAT. También aprueban amparos que no están autorizados por ANMAT. Esto es real, los compasivos, por ejemplo. Pero la autorización compasiva también es una especie de autorización por ANMAT. Y esto es una traba legal, y bueno, es lo que siempre hablamos sobre la agencia. Creo que se está trabajando mucho este año para tratar de regular esto, y un ejemplo muy grande ha sido el del Spinraza, y bueno, en la medida que se siga con ese camino, seguramente se va a lograr regular la incorporación de nuevos medicamentos. Pero el decreto ese 150 es algo que bueno, los que trabajamos en salud lo conocemos y lo padecemos desde hace muchos años. Ese era nada más que una mención a algo que está vigente. Lo que pasa es que el decreto 150 regula todo lo que es ANMAT, y lo único que hay que modificar sería ese artículo cuarto de la incorporación automática, porque si no sería un lío bárbaro para rearmar todas las regulaciones del ANMAT. Nada más. Gracias, Víctor. No sé si Alicia querés hacer algún comentario. De todos modos hay otra pregunta también. ¿Con qué criterio se asigna el prestador? ¿Estás, Alicia, como para contestar? Sí, el prestador es de elección libre, es decir, cada persona cuando entra a trabajar tiene que ir al Banco de Previsión Social, al Banco de Previsión no, tiene que ir al prestador que haya elegido, de vuelta, ¿no? En Uruguay el asegurador y el prestador son el mismo, y lo que hace es afiliarse, y una vez que se afilia, o afilia a él y su familia, ella, lo que sea, ese prestador, esto a través del sistema, le pasa al Banco de Previsión Social, que es el que administra el FONASA, y entonces a partir de ahí el FONASA le empieza a pagar la cápita a ese asegurador prestador que el paciente eligió. Lo que hay en Uruguay, que hubo hasta ahora, pero ahora el nuevo gobierno ya dijo que lo iba a abrir, es que hay como un corralito de prestadores. Lo que establecía el decreto es que si una persona entra a un asegurador, prestador, tiene que estar 3 años ahí antes de poder cambiarse. Ahora parece que es 1 año, pero no es que uno pueda inscribirse y después a los 3 meses borrarse y pasarse a otro. Hay un aseguramiento de que el prestador va a poder contar con esa cápita por un tiempo que hasta ahora eran 3 años. Y lo que hace el FONASA es le paga al prestador, le paga por metas también, ¿no? Pero por cápita paga ajustada por edad y sexo. Es decir, hay una curva que es una J, los menores de 1 año tienen una cuota mayor, los de años entre 20 y 40 es menor, los mayores la cuota es mayor, cada 6 meses el Ministerio de Salud ajusta esa cápita, pero es una cápita variable. Eso se hizo así justamente para evitar la selección adversa que existía, es decir, ahora los prestadores no pueden rechazar, primero en realidad no pueden rechazar a nadie, es obligación de incluirlos, pero lo que pasa es que si aquellas instituciones que tienen muchas personas mayores reciben una cápita mayor. ¿Tiene Alicia? ¿Te puedo pedir una aclaración? Sí. Adelante. Roberto. ¿Roberto? Sí. Sí, adelante. Sí, yo pregunté recién por el tema del criterio de asignación del prestador. Eso está claro respecto del FONASA. Me refería frente al requerimiento de una prestación de complejidad de las que entran en el fondo del reaseguro. ¿Está vinculado con el prestador de primero o segundo nivel o se asigna con algún otro criterio?
Sí, es perfecto, no había entendido. Ahí sí es absolutamente libre es decir, un paciente que el médico le indica una angioplastia, elige uno de los Sí, IMAE y a la siguiente puede elegir a otro, y si tiene que hacerse una tercera puede elegir a otro. Lo que pasa es que esa libertad que está establecida es un poco falaz, porque en realidad, como los médicos, los especialistas, en general todos trabajan en algún IMAE, el médico le dice al paciente, bueno, le voy a colgar una prótesis de cadera, le voy a dar acá la orden para que vaya al banco de prótesis. Y el paciente a veces incluso hay reclamo y dice, bueno, me dijeron que yo tenía que ir al banco de prótesis, ahora me están demorando como 6 meses en ponerme la prótesis. Entonces, desde el fondo se le dice, no señor, usted tiene posibilidad de elegir a 5 más. De hecho, acá hay uno que no tiene espera. Si usted va a a la semana lo operan. Ah, bueno, entonces me voy a cambiar, sí, cámbiese. La gente en general no sabe que tiene esa libertad, porque además hay diferencias en los tiempos de espera, pero pasa eso, ¿no? Tiene la libertad en teoría. En la realidad, el médico que le indica lo manda para su imagen. Bien, gracias Roberto. Había en realidad una pregunta que está también en el chat, que dice que si sería posible una experiencia parcial en el desarrollo partiendo de las enfermedades catastróficas. En realidad, después le vamos a preguntar a Alicia cómo lo ve, porque Alicia seguramente conoce claramente cómo funciona nuestro sistema de salud, ¿no? Tanto lo público, lo privado, la seguridad social, financiadores, prestadores y todo lo que tiene que ver con nación, provincias, municipios, toda la complejidad de nuestro sistema tan fragmentado y segmentado, y todo lo que tiene que ver con ámbitos de distintas jurisdicciones, que indudablemente que es diferente un país federal a Uruguay. Entonces, también un poco la visión de Alicia, pero también comentarles que desde FAMSA lo que intentamos también es, llegamos a la conclusión que se podría hacer algo parcial, lo hemos compartido con Ricardo Lilloy y con la gente de SEMPRA también, en la visión de hacer algo parcial, a empezar por algo, pero indudablemente que el tema del alto costo tenemos que abordarlo de alguna manera, independientemente de esta particularidad que tiene nuestro sistema de salud, como lo describía recién, porque tenemos una visión de integralidad, independientemente de los actores que participen, y obviamente con el principio de universalidad. Así que, pero ¿cómo lo ves, Alicia, esa realidad argentina para emprender estos caminos? Yo creo que ahí uno de los primeros asuntos que hay que resolver, y de hecho la Consultoría de Salud lo plantea en forma muy abarcativa y muy clara, es cuál es la definición del alto costo. Y esa definición es lo que lleva a su vez a qué es lo que se va a asegurar. Porque, por ejemplo, en Uruguay hay una serie de prestadores que son todos del interior, son cooperativas médicas, prestadores aseguradores también, que es la Federación Médica del Interior. Ellos son cooperativas médicas con muy pocos pacientes, muy pocos afiliados, porque de hecho en cada departamento del interior de Uruguay hay poca población. Entonces, el pool de riesgo que tienen es muy pequeño, y hay situaciones catastróficas, enfermedades catastróficas que pueden tener sus afiliados que los descontrolan totalmente su presupuesto. Entonces, la Federación Médica del Interior hizo un reaseguro privado para soportar, para poder para poder reasegurar esas situaciones. Pero no son necesariamente las que se definen como de alto costo. Por ejemplo, una de las patologías o los problemas de salud que ellos buscan la forma de reasegurarse son los recién nacidos prematuros. Aquellos muy prematuros, que los que tratan estos pacientes saben, son carísimos. Es decir, un niño que nace con 600 gramos y que sobrevive y que está en CTI neonatal durante 3 meses y después si pasa a ser oxígeno dependiente. Es decir, la atención de esos niños es muy cara, y eso no está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, ellos buscaron la forma, y de hecho lo hacen, de asegurarse de que si nace un niño con esas características en alguno de esos prestadores, lo internan en un CTI neonatal donde está concentrada la mejor atención y además el gasto es controlable.
Y así con otros medicamentos. En el tipo de reaseguro que hace el Fondo Nacional de Recursos es un tipo de reaseguro que en realidad vi que está planteado ahí, que apunta a obtener mejores precios para prestaciones que son caras. Porque en realidad, si vamos al enfoque del paciente o del tratamiento de la enfermedad, el grave problema que tiene un modelo como el Fondo Nacional de Recursos es la fragmentación y la discontinuidad de la atención, porque fíjense lo que pasa. El asegurador tiene un paciente, que es un cardiópata, que tiene toda su enfermedad y lo trata con todas las medidas que hay, se interna, no se interna. El paciente se resuelve que tiene que hacerse una cirugía cardíaca de revascularización. El prestador hace la solicitud, el fondo paga esa cirugía. Al prestador no le importa si el paciente después sigue teniendo hábitos de vida no saludables, si se siguen tapando y no sé qué, porque igual él no lo paga. No es un gasto para ese prestador. Por eso es que incluso el Fondo Nacional de Recursos tuvo que tener sus propios programas de prevención. Pero otra cosa, no es solo desde el punto de vista financiero. Cuando un paciente se pone una prótesis de cadera, y esa prótesis de cadera se infecta, eso no está cubierto por nadie. Y el tratamiento, mejor dicho, está cubierto por el prestador, ¿no? Pero ¿qué pasa? El tratamiento de una prótesis de cadera infectada, es decir, la extracción de la prótesis infectada, ponerle un separador, después esperar, y no sé qué, todo ese tratamiento, los antibióticos, es carísimo. Y eso no lo paga el fondo. Lo tiene que cubrir el prestador. Entonces, el hecho de pagar determinadas prestaciones que no son prestaciones integrales, sino partes de prestación que teóricamente son más caras, no es un modelo que del todo sea bueno. En cambio, el tema de los medicamentos, con los medicamentos pasa lo mismo, porque ¿qué pasa? Si todos estos biológicos, si hay un prestador que tiene que comprar un biológico y tratar a un paciente durante 1 año, 2 años, 3 años, y gastando $20.000, $30.000 en el paciente, realmente la economía se le vuelve, sobre todo si justamente no tiene un buen pool de riesgo, se le vuelve muy difícil. Entonces, ¿qué hace? Al ser pagado por el fondo, se tranquiliza desde el punto de vista del gasto. Y ese modelo, que es como el Fondo Nacional de Recursos, yo creo que sería interesante a nivel privado, ¿no? Es decir, de un reaseguro a nivel privado que impidiera que aquel prestador, aquel asegurador, mejor dicho, de la Argentina, que tenga un paciente que gasta en un medicamento que además es de alto precio, bueno, lo pague un seguro. Pero para un reaseguro a nivel Estado, yo creo que el modelo más lógico es el modelo de las enfermedades catastróficas. Es decir, que todos los prestadores en Argentina, los aseguradores y prestadores, tengan, obviamente, el tratamiento de enfermedades, algunas muy costosas, tengan sus protocolos de atención, lo que fuera. Pero cuando hay un paciente que tiene una enfermedad rara, una enfermedad de Gaucher, una enfermedad Fabry, un Pompe, esas enfermedades que el medicamento sale carísimo, bueno, eso debería pagarlo el Estado. Si hay un paciente que tiene una enfermedad que por sus características, todo el tratamiento de la enfermedad, pero todo completo, ¿no? La internación, la medicación, es un paciente costoso, pero costoso por la poca incidencia que tiene, bueno, ese lo debería pagar el Estado. Porque en realidad, para quienes están en la salud saben que hay pacientes costosos que tienen enfermedades comunes. Los pacientes añosos son costosos y están enfermos de EPOC, de diabetes. Los pacientes diabéticos son muy costosos y eso lo tiene que pagar el prestador. Entonces, yo creo que primero que obviamente no es fácil, todo tiene sus defectos, todos los modelos tienen sus defectos, pero creo que está bien definir qué es lo que se quiere. Si lo que se quiere es que la institución que debe pagar por la atención se libere de esos gastos puntuales de cosas raras y poco frecuentes que son altísimos y que les desbalancean la economía, bien, es un fondo como el del Fondo Nacional de Recursos y como el que está planteado ahora. Ahora,
Si lo que se quiere es un sistema de salud integral, como tienen los europeos, o como tienen algunos otros países, Australia, Nueva Zelanda, yo qué sé, Japón, bueno, ahí hay que pensar de manera más integral. Mucho énfasis en la prevención, mucho énfasis en los protocolos de atención, en las guías clínicas, y mucho énfasis sobre todo en que tiene que haber un financiador que logre que las instituciones tengan un pool de riesgo tal que sean capaces de atender a toda la población con una curva normal del gasto. Gracias, Alicia. La última pregunta para Sergio, del Prete, y bueno, después, por supuesto, me gustaría darle la posibilidad, si quiere dar una opinión, a Eugenio Zanarini, de la Superintendencia, si él lo desea, por supuesto. Y después desgraciadamente tenemos que cerrar por ya compromisos asumidos. Así que, Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes ya, ¿no? Bueno, hola Alicia, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco mucho, y en nombre de Mario también, esta referencia que hiciste al trabajo que tuvimos que hacer en la consultoría. Tengo algunas cuestiones con referencia básicamente a un poco lo que hemos hablado en algunos momentos, inclusive cuando estuve ahí en el fondo charlando contigo, respecto de ciertas prácticas que se incorporan y que su costo-efectividad obviamente no obedece a la misma relación que tiene en países europeos o en países americanos, donde aparentemente sería costo-efectiva, o lo que ocurre en el caso de Argentina. ¿Te acordás que hablamos mucho del tema del TABI, ¿no? Ustedes tenían un dilema ahí también con el TABI de incorporarlo o no como práctica. Bueno, aquí se hizo un poco moda el TABI, a punto de partida que en el 2014 se le incorporó al sur, con lo cual empezó a ser subsidiado, digamos, su uso. Y después, o sea, subsidiado el costo, ¿no?, de lo que salía el procedimiento. Pero a partir de ahí se empezó a utilizar esta cuestión de la costo-efectividad y demás por parte del hemodinamista, con un criterio muy particular, porque en realidad es una práctica que en Estados Unidos vale prácticamente lo mismo. Es decir, vale casi lo mismo, $60.000 una TAVI, $60.000 un reemplazo valvular aórtico, y aquí en nuestros países un reemplazo valvular aórtico convencional, con la válvula incluida, cuesta $3.500 y una TAVI está costando arriba de los $20.000. Entonces, ustedes tuvieron, en algún momento, y me contaste, tuvieron esa disyuntiva, porque además la otra cuestión es que desde que se empezó a implementar el tema de TAVI, sobre todo en Argentina, con el tema de PAMI, que es el principal financiador de TAVI, PAMI prácticamente tiene colocadas más de 1.000, 1.200, 1.300 TAVIs en relación con otros prestadores. Está la cuestión de la curva, que los financiadores terminan financiando no solamente la práctica, sino la curva de aprendizaje. Entonces, esa cuestión, desde el fondo, ¿cómo se abordó? En particular, si se abordó, no sé, de esa conversación después volvimos a hablar, pero ¿qué tuvieron ustedes como dilema y cómo lo trataron? Sería lo interesante. Bueno, en realidad el TAVI todavía no se incorporó a las prestaciones del fondo. Lo que se hizo fue, se analizó justamente esa situación que en Uruguay te podrás imaginar que es peor, es decir, la curva de aprendizaje de los médicos en Uruguay está como en el inicio, y entonces lo que se planteó justamente fue eso, no puede ser que el Estado esté pagando esto, habría que ver, bueno, lo que se empezó a hacer sí fue a negociar el precio de la TAVI con los proveedores, que no hubo mucha suerte, porque en realidad los precios no bajan mucho, pero y a negociar el precio del procedimiento con algunos IMAE. Y la idea era justamente acreditar a aquellos IMAE, de los 6 IMAE que hay, aquellos que realmente tienen un equipo técnico, tienen el famoso Hard Team que exige la Academia de Estados Unidos para colocación de TAVI, y que tienen tanta experiencia en el exterior. ¿Sí? Eso se empezó a hacer y era un poco la idea. Ahí quedó, y en realidad lo que está pasando es que los TAVI van a amparo, no todos, porque de vuelta no hay demasiada experiencia en Uruguay,
y quedó ahí, fíjense por qué razón, no sé qué pasa en Argentina con esto, pero el TAVI tiene la característica de que los cirujanos cardíacos, primero, los cirujanos cardíacos no les convence obviamente el TAVI porque no, pierden la posibilidad de operar. Entonces, como los cirujanos cardíacos en Uruguay tienen mucha fuerza, han tratado de parar un poco ese tema del TAVI. Y después, quien lo coloca, hay un problema ahí, porque los hemodinamistas son los que reclaman, obviamente, la colocación del TAVI, pero hay cirujanos vasculares que han empezado a aprender y dicen, no, ¿por qué el hemodinamista? Si yo pongo un stent en una arteria y además justamente he aprendido a poner, que es lo mismo, meter un cañito y desplegar la válvula. Entonces, eso de que haya pugna entre las distintas especialidades, acá por lo menos es lo que ha hecho que el tema no crezca lo que podría haber crecido. Igual sigue en aumento el número de amparos por TAVI, y ahí se demanda a los dos, al ministerio y al fondo, y en general lo que ocurre es que el fondo paga la válvula, el TAVI, y el ministerio el procedimiento, o viceversa, no me acuerdo bien cómo están haciendo ahora. Un tema interesante que nosotros planteamos, la necesidad de que un fondo, cualquiera sea, siempre tiene que tener el protocolo para reducir este grado de variabilidad que tiene la práctica médica, sobre todo a la hora de definir algún tipo de indicaciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista del uso de medicamentos de alto costo, como desde el punto de vista de la utilización de dispositivos médicos complejos, que cada vez son más costosos. El tema central, y creo también en su momento lo hablamos, es que esta cuestión de los protocolos, yo no sé cómo ha avanzado en el fondo, creo que sí, que tiene muchos. Aquí es muy difícil plantear el tema de los protocolos, porque en realidad, bueno, en Argentina, porque en realidad primero existe una suerte de rechazo por parte de los médicos respecto de la protocolización, más allá de que inclusive participen entidades académicas reconocidas, ¿no? Existe una serie de yo hago lo que a mí me parece y no lo que a mí me quieren imponer. Y en realidad no es imponer, sino que es definir qué es lo mejor para el paciente, que ese es el tema central de un protocolo. Y el otro tema de estas cuestiones de los medicamentos de alto costo es que lo que uno observa es la enorme variabilidad que hay en unidades de consumo, ¿no? Si uno, me imagino, ustedes tienen la posibilidad de centralizarlo, pero en un sistema como el nuestro, que está tan abierto y tan fragmentado, seguramente la dispersión de unidades de consumo que debe haber por cada obra social o inclusive pequeña entidad o empresa de medicina prepaga además, y el mismo Estado debe ser enorme, Estados provinciales, por ejemplo, que también financian. Entonces, reconocer que primero el tema de un fondo de alto costo es una necesidad. Ahora, el problema es cómo hacerlo en sistemas tan complejos. Y entonces, desde nuestro trabajo, lo que planteamos es empezar con una hipótesis inicial que sería en una escala menor, para después ir avanzando hacia lo mayor, porque en una complejidad tal como la que tenemos, y seguramente vos esto lo conocés tanto como nosotros, es muy difícil abordar un fondo como el que ustedes tienen, con una homogeneidad como la que se necesitaría desde el punto de vista tanto del financiamiento como desde el punto de la gestión, ¿no? Sí. Hola. Alicia, ¿querés contestar a Sergio? Si no, así después pasamos a Eugenio, así cerramos. No, en realidad este es el comentario que hemos intercambiado, ¿no? Son comentarios que tampoco tienen una respuesta. Ojalá tuviéramos respuesta para todas estas interrogantes, que son dilemas que hay que ir resolviendo, sí. Está bien. Bueno, disculpa, Eugenio, por una cuestión de respeto y por ahí querías también, por supuesto, hacer alguna conclusión final sobre esto, partiendo de la base, bueno, después va a cerrar Ricardo Lilloy, pero partiendo de la base que, bueno, aquí está en SEMPLE y FANSAT, hay dos organizaciones, Eugenio, que con aporte como, por ejemplo, el de Alicia, el de Sergio, el de Mario, estamos dispuestos a trabajar en la creación de este tipo de herramientas. ¿Qué visión tenés, Eugenio, de estas cosas? Bueno, la verdad que me
Me alegra mucho que hayan organizado este Zoom sobre un tema tan especial, en el cual estamos ya en crisis hace unos cuantos años, cuando a mí me tocó dirigir lo que era el APE. La alta complejidad era el 50% del Fondo Solidario. Hoy se destina a la alta complejidad a gatas el 20% del Fondo Solidario. Ha crecido mucho la discapacidad, ha crecido mucho los subsidios automáticos, con lo cual nos proponemos desde la gestión empezar a trabajar en la redefinición, tanto de, como bien decía Alicia, de lo que es alto costo. Hoy tenemos prestaciones en Sur que ya no son alto costo y siguen generando una maraña de aspectos burocráticos que no tienen ya sentido. Coincido con lo que se mencionaba, con lo que mencionaban al inicio sobre que el crecimiento de tanto los biológicos como de las nuevas tecnologías está haciendo que tengamos que replantearnos totalmente el sistema. Hoy ni las obras sociales, que además, a diferencia de Uruguay, nosotros tenemos una enorme fragmentación, con casi el 50% de obras sociales de las 290 que no llegan a tener un pool de riesgo que les permita sostener ni siquiera las prestaciones de baja complejidad. Creo que tenemos que ir hacia un sistema en el cual el Estado tenga una participación importante. Primero porque tenemos 13 millones de personas fuera de todo sistema, y que los atiende o el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud, en algunos casos cuando llegan ahí. Segundo, porque la seguridad social, con salarios o pérdida de salario real, con pérdida de puestos formales, con caídas en sus recaudaciones, cada vez se le complejiza más. Con lo cual creo sinceramente que tenemos que trabajar en esta gestión, y lo vamos a hacer, porque además es la idea del ministro también, en llevar adelante un seguro de características nacionales con aporte de rentas generales. No hay otra salida. Es imposible pensarlo hoy desde el sistema contributivo. El sistema contributivo no alcanza. Así que bueno, felicitaciones por el tema, por la elección del tema y por haber convocado a Alicia a este Zoom. Muy bien, gracias Eugenio, gracias Alicia. Ricardo, te dejo, muchas gracias. En nombre de FAMSA, muchas gracias. Ricardo. Bueno, muchas gracias. Gracias Eugenio, gracias Alicia. Realmente mucha tela para cortar, pero lo más importante me parece a mí que es entender que el tema no es uno solo, sino que puede fraccionarse. Ahí se ha hablado de los protocolos que son aplicables. Está el tema del Estado negociador, el Estado que nos represente, también es una cosa que me parece muy, muy interesante. Y me parece clave también el criterio de financiar cada incorporación. O sea, eso debiera ser una ley. O sea, no puede incorporarse nada si no se establece un mecanismo de financiamiento. Cuando en una visita que hicimos a la superintendencia, en otra gestión, nos preguntó el superintendente cuánto pensábamos nosotros que era la escala mínima que debía tener en número una obra social o una prepaga para poder soportar, como bien dijo recién Eugenio, este tipo de prestaciones. Y es muy difícil estimar, porque es como si le preguntáramos a una compañía aseguradora qué tamaño debe tener para soportar el accidente de Beirut.
tendría que ser una compañía gigantesca para poder soportarlo sin haber estado reasegurada. Así que yo creo que en la medida que pudiéramos avanzar en un sistema que reasegure y que estabilice nuestro sistema, vamos a poder sostener y seguir funcionando con el sistema de seguridad que tenemos. Así que bueno, muchas gracias. Me parece que esto va a dar para el debate interno, así que me parece que ha sido muy inspirador el tema y muy inspirador tu exposición, Alicia. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos por la participación. Bueno, gracias, Ricardo, gracias a todos ustedes y bueno, y nos estamos viendo, como decimos acá. Chao. Gracias, Alicia, gracias. Muy amable. Gracias. Buenas tardes.